El modelo de diseño del caso de estudio número 1, denominado el empleado, estará conformado únicamente por el diagrama de clases del software, el cual, a partir de la identificación de los atributos y de cada uno de los métodos que lo conforman, quedará establecido de la siguiente forma. Habrá una única clase denominada el empleado, representando el mundo del problema. Esta clase empleado estará constituida por 5 atributos, cada uno de ellos con su modificador de acceso y su correspondiente tipo de dato expresado al frente del mismo. La lista de métodos estará conformada, primero, por un constructor, que se llamará igual que la clase y que no tiene retorno. Los métodos que representan los requerimientos funcionales, calcular el descuento y calcular el salario a pagar, cada uno de ellos con su correspondiente retorno. Los métodos get, definidos para cada uno de los atributos que conforman la clase, y los métodos set, definidos también para cada uno de estos atributos. Al igual como ocurre con los atributos, cada uno de estos métodos también tiene expresado su modificador de acceso, el cual se ubicará también a la izquierda del nombre o identificador de cada uno de ellos. El más representa que es público y el menos significa que es privado. Esto para los atributos, garantizando precisamente el ocultamiento de los datos. Así entonces, para establecer el tipo de dato de cada uno de los atributos se debe llevar a cabo las siguientes actividades. Primero, se selecciona el correspondiente atributo al cual se le va a modificar su tipo de dato y en el panel de propiedades existe una serie de variables, entre ellas una que se llama tipo. Aquí se ingresará manualmente el tipo de dato, por ejemplo string, y se pulsará la tecla Enter. En ese momento, el diagrama de clases se modificará y justo al frente del atributo aparecerá un operador dos puntos que significa es tipo de y al frente el tipo de dato. De esta misma forma se llevará a cabo la modificación de las demás características ahora denominadas atributos. Por ejemplo, la cédula, en el tipo se especificará que es de tipo int, se pulsa Enter. Para la dirección se especificará que es de tipo string. Para el salario base se especificará que el tipo es double e igualmente para el porcentaje de retención se establecerá el mismo tipo de datos del salario. Así entonces, las características se han convertido en atributos. Ahora, para establecer la lista de métodos, se debe seleccionar la clase. Hay que tener especial cuidado de que sea el contorno de la clase quien se vea precisamente con la línea azul punteada y no alguno de sus miembros. Y sobre la misma se hace clic derecho, se escoge la opción agregar y se va al ítem operación. Allí se hace clic y por defecto aparece una operación con el nombre operación 1 sin parámetros y sin retorno. Este primer método corresponde al constructor, así que entonces no se va a especificar tipo de dato, pero sí se requiere que se especifiquen los parámetros y por supuesto el identificador. Entonces, el identificador será reemplazado por la palabra empleado y sobre la misma se va a especificar mediante clic derecho que se quiere agregar parámetros. Y de forma automática se agrega un parámetro con el nombre parámetro 1 y sin tipo de dato. Sin embargo,
En el panel de propiedades queda por defecto seleccionado el parámetro y como objeto se pueden modificar cada una de sus variables. Por ejemplo, el primer parámetro corresponde al nombre del empleado, se especificará que es pnombre, y en la variable tipo se especificará que es de tipo string. De la misma manera se va a agregar los otros 4 parámetros del constructor. Así entonces, sobre el método en el diagrama se hará clic derecho, se seleccionará la opción agregar y posteriormente parámetro. El segundo parámetro corresponde a la cédula, cuyo tipo de dato es entero. Ahora se agregará el parámetro pDirección, cuyo tipo de dato es string o cadena de caracteres. Nuevamente se seleccionará el método constructor, se agregará un cuarto parámetro denominado pSalariobase, cuyo tipo de dato es double. Y finalmente el porcentaje de retención, también de tipo real. Se hará clic por fuera del diagrama para que se ajuste su tamaño y así se observa entonces el diagrama de clases con el método constructor. Ahora, se agregarán los métodos que corresponden a los requerimientos funcionales, calcular descuento y calcular salario por pagar. Sobre la clase empleado se va a hacer clic derecho y nuevamente se selecciona la opción agregar, operación, se cambia el nombre a calcular descuento y en el caso particular de calcular descuento no tiene parámetros de entrada, pero sí tiene un retorno. Para establecer el retorno se va a hacer clic derecho sobre el método, se va a seleccionar la opción agregar sobre el menú y el ítem parámetro nuevamente. Aquí, sobre el tipo de datos se va a especificar que es real y en la variable dirección se va a especificar que es retorno. En ese momento, automáticamente cambia la visualización del método y se observa que aparece la palabra double o el tipo de retorno a la derecha del método después de los 2 puntos. De esta manera se especifican los retornos para los métodos. Así entonces se puede agregar el otro requerimiento funcional, calcular salario pagar, y se agrega un parámetro cuya dirección es retorno y se especifica que el tipo es real también. Bajo este mismo concepto se pueden agregar todos los métodos get.
Para agregar los métodos set a la clase empleado, se van a seguir las mismas instrucciones utilizadas para definir los métodos anteriores. Es decir, se va a hacer clic derecho sobre la clase empleado, se va a escoger sobre el menú desplegado la opción agregar y el ítem operación. Sobre la operación agregada se va a cambiar el nombre a setNombre para el primero de los métodos y adicional a ello se va a establecer un parámetro haciendo clic derecho sobre él. Este parámetro se llamará pNombre de tipo string y cuya dirección es de entrada. Pero asimismo se debe establecer que también tiene un tipo de dato de retorno. Para tal fin, entonces la dirección se va a especificar como return y el tipo a void. Este mismo procedimiento se va a seguir para los demás métodos. Y así entonces se tendrá el diagrama de clases definido para este caso de estudio, diagrama de clases del diseño o del software y por tanto el modelo de diseño.